Hola, esta es la octava clase del curso de Clínica Psicoanalítica y Topología desde cero. Hoy estoy con José María López, que es psicoanalista. Y no sé si ustedes saben, capaz los que no han, digamos, pasado al banquillo, no lo sepan, pero muchas veces nosotros, bueno, yo antes de estas clases dialogo con la persona con la que voy a dialogar después, digamos un poco el tras bastidores, y de ahí saco las ideas que nosotros vamos a trabajar. Hoy en particular estoy hablando con Chema de algo, de cosas muy interesantes, sobre todo de la necesidad o no de que haya un otro en el inicio, llamémoslo así. Eh, y la pregunta es, una vez admitido que haya otro en el inicio, la pregunta sería si ese otro es un otro lingüístico, es decir, si se trata efectivamente del lenguaje, o si se trata de una persona, o si se trata de una persona encarnada, como pudiera ser Jesucristo, por ejemplo, ¿no? O sea, el verbo encarnado. Entonces, estas más o menos son las cuestiones que vamos a estar trabajando hoy, a través de lo que Chema llamó una frase que logramos en el diálogo, que era el espíritu de uno. Eh, Obviamente nosotros lo habíamos pensado como el espíritu de uno, como el alma, ¿no? O sea, el espíritu mío, el espíritu de Chema, el espíritu de cualquiera de la audiencia, cada uno por separado. Pero, pero quizás con matemáticas nosotros también podamos pensar el espíritu de uno, como las matemáticas, como si las matemáticas efectivamente pudieran ser el espíritu de uno. Hoy más o menos vamos a desarrollar esa idea. Una cuestión sobre bibliografía. Eh, Hasta ahora no les he dado bibliografía muy extensa. Yo le estaba comentando a Chema que el, a mí no me gusta asignar bibliografía de matemática y psicoanálisis, porque creo que ahí ya hay muchas interpretaciones y esas interpretaciones no siempre son correctas. Mi idea es más invitarlos a ustedes, ¿no? O sea, darles a ustedes herramientas matemáticas para que podamos ir pensando las cosas, y por eso también me gusta mucho que estas reuniones sean dialogadas, ¿no? Porque siento, digamos, que pase a mi fantasía, ¿no? Que yo estoy hablando sobre estas cosas y entre los dos, en este caso entre Chema y yo, pero ha sido también entre Zaira y yo, entre Agustín y yo, etcétera, ¿no? Entre Fabi y yo hemos podido decir algunas cosas muy interesantes, a mi parecer por lo menos. Em, entonces, yo no había hecho eso, pero sí creo que en este punto, bueno, les agradezco la paciencia, porque en verdad yo no sé si esto es lo que la mayoría de ustedes pensaba que iba a recibir cuando se inscribió en un curso de topología desde cero. Mi, digo, hablar sobre el arte renacentista y el arte proyectivo, hablar sobre el nacimiento de la ciencia, hablar sobre ese tipo de cosas, la representación matemática de la realidad que se hizo con la revolución científica. Yo no sé, me calculo que no, pero, pero creo que nos sirve de un preámbulo muy importante para ver las cosas que vamos a trabajar, digamos, ahora. En ese sentido sería bien desde cero, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, si nosotros olvidamos que ya desde Descartes, o sea, que el sujeto cartesiano de por sí trabaja con una representación matemática de la realidad, eso quiere decir que efectivamente para el cartesiano la realidad es matemática. Y qué cosa tan curiosa, ¿no? O sea, qué cosa tan curiosa que la realidad sea matemática. ¿Cómo trabajar con eso? ¿No? Justamente, digamos que una de las cosas Félix, que... Félix, Sí. una pregunta. Eh, Eh, Chema, te estoy escuchando muy bajito. No sé si es que yo le eh, bajé o sí. Uh, ¿Se oye a ver mejor? otra vez. ¿Se oye? Sí, un poco mejor, pero todavía estás como un poco lejos. Capaz es un tema del auricular, del micrófono, que no está bien conectado. Ahí se me oye mejor. Ahí se te escucha mejor, sí. Vale. Ah, pero ahora me escucho yo mismo. Mm, ¿Quieres vale, intentar ahora. ponerlos otra vez? A ver.
Ahí. Sí, te escucha ¿Y mejor. qué tal? Vale. Si puedes, trata de hablar un poco más fuerte, Sí, así. sí, voy a hablar Seguro. más fuerte. Cuando dices esto del sujeto cartesiano que hace la representación racional de la realidad, yo pienso, a partir de la psicología, cuando se habla, bueno, está la idea en la ilustración de que el hombre es racional, luego aparece el tema de los heurísticos, los sesgos, o sea, un pensamiento que realmente no es racional. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Se conecta de alguna forma? Eh, Claro, a ver, el inconsciente me parece que se puede definir bastante bien como un pensamiento que no es racional. no, claro, no hablo del inconsciente, sino del consciente, No estoy que seguro. no es No racional, estoy seguro porque la o conciencia tiene una faceta no cartesiana, racional. la, la- la conciencia cartesiana es racional. O sea, o por lo menos puede serlo. Porque si no, no tiene manera de seguir las matemáticas. ¿No? No tienen de hecho manera de aprender lo que está afuera, digámoslo así, porque digamos, obtiene, mira lo que está afuera mirando las matemáticas, o sea, siguiendo esos signos. Y por eso nosotros podemos decir que, por ejemplo, existió un Big Bang, porque nosotros podemos ver la evidencia que tenemos ahora, estos archifósiles lo llama Meyasu, y a partir de ellos deducir, cosa loquísima. No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo, a partir de las cosas que nosotros tenemos en este momento, nosotros podemos deducir lo que pasó hace, yo no sé cuánto, yo voy a inventar, 100.000 años. Es una cosa muy, muy, muy loca, porque, por ejemplo, no lo podemos hacer a través del castellano. ¿No? O sea, yo no puedo seguir el castellano para ver qué sucedió con el Big Bang, pero sí puedo seguir las matemáticas. Y ahí hay una cosa interesantísima, ¿no? A condición de seguir las matemáticas y de admitirlas. No quiero decir creer en ellas, podemos caer en esa falsedad, podemos caer en esa... Porque el sujeto cartesiano la ve, ¿no? El sujeto cartesiano ve las matemáticas en la realidad. El sujeto cartesiano no duda de las matemáticas. De hecho, es tanto lo que no duda que crea un ente, que es Dios, para asegurar las verdades matemáticas. O sea, puede ser que hay una mínima duda, pero Dios me asegura que no, ¿no? Entonces, digamos que a partir del cartesianismo no se puede, sí se puede, obviamente, hay muchos psicoanalistas de hecho que lo dicen, ¿no? Pero justamente cuando dicen que básicamente que las matemáticas no existen, lo que están diciendo es no me paro desde el sujeto cartesiano. ¿Se entiende, no? Porque el sujeto cartesiano justamente ve en la realidad matemática, ¿no? O sea, el sujeto cartesiano mira esto y dice, ah, matemática. Em, entonces, ¿hay maneras de no ver la realidad matemáticamente? Sí, sin duda, ¿no? De hecho, hay muchos psicoanalistas que lo hacen y hay muchas personas que lo hacen. Se puede no ver la realidad matemáticamente. De eso no hay duda, pero no es cartesiano hacerlo. Y creo que es importante pensar que el psicoanálisis, por lo menos el lacaniano, por lo menos el que yo estoy intentando desarrollar acá, por lo menos este psicoanálisis tiene necesariamente que admitir las matemáticas. Y yo he intentado, quizás el preámbulo hasta ahora fue un poco eso, de darles a ustedes alguna idea de que eso de hecho es así, por lo menos para el sujeto cartesiano. Ustedes me podrán decir, no, Félix, pero no todo es matemático. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, creo que les he planteado bastante bien que la neurosis es justamente un grito que dice, loco, yo no soy matemática. ¿No? La neurosis hace eso, sí, pero eso, justamente ese grito es posible a partir de que alguien más dice, tú sí eres matemática. Y después alguien viene y grita, no, discúlpame, yo no lo soy. Pero ¿cómo se puede negar la matemática sin haberla admitido antes? Sería la pregunta, ¿no? O sea, yo diría que en la negación de la matemática ya hay el presupuesto de otro que te dice, tú eres matemática. Entonces, el problema es después ver qué hace uno con eso no matemático. Pero para mí, ya te doy la palabra, para mí, entiendo yo, y ni siquiera es un para mí, ¿no? Creo que una de las cosas que justamente permite las matemáticas es deshacernos del perspectivismo. Porque, que te estaba diciendo antes, ¿no?
para mí 2 más 2 es igual a 5, está buenísimo, ¿no? Porque dijiste para mí. Eso puede ser verdad. Pero si me dices 2 más 2 es 5, es mentira. Es incorrecto. E incluso si me dices para mí 2 más 2 es 5, yo te digo, ok, muy lindo, pero eso es incorrecto. Eh, lo importante es darle el lugar justo a las matemáticas. Y no pensar, por ejemplo, que la gente es matemática, ¿no? O sea, como que muy bonito tu pensamiento, pero es erróneo, ¿no? No decirle eso a los pacientes. Y hay muchas maneras de decirle eso a los pacientes. ¿Qué me ibas a decir? Sí, tenía una pregunta. Con esto que dices, o sea, ¿podría ser que el paciente tuviera una faceta cartesiana y otra que no? Según yo lo entiendo, nosotros trabajamos con el sujeto cartesiano. Sí, Es decir, que claro, no es, sí. no es para el paciente. El paciente necesariamente tiene que ubicarse ahí. Si el paciente no se ubica ahí, y de hecho para mí ahí está un gran dilema ético que yo por lo menos no tengo resuelto todavía, si les soy sincero. Les puedo decir cómo practico yo, pero yo no lo tengo resuelto. Para mí no hay argumento suficiente ahí todavía. Que es que si el paciente no está ubicado cartesianamente, nosotros deberíamos ubicarlo ahí. Para mí eso es una gran pregunta, ¿no? Porque eso no sería una corrección del paciente. Deberíamos esperar a que el paciente por sus propios medios llegue al cartesianismo. O vamos a asumir nosotros que todo el mundo es cartesiano. Eso a mí me parece un error. Yo no hago ese tipo de asunción universal. Entonces, como descarto esa idea, me quedo con las otras preguntas. Pero prefiero sostener las otras preguntas que hacer colapsar eh, esas ideas y justamente preguntarme por el ser cartesiano. Yo creo que lo cartesiano es más bien como una posición y sin duda es una posición fallida, que creo que era un poco lo que estabas preguntando, ¿no? O sea, sería cartesiano, pero no todo cartesiano. Porque el problema con lo cartesiano es que deja de lado al otro. ¿Cómo? Haciendo al otro matemática, ¿no? O sea, una manera muy fácil de callar a otra persona es decir que uno sabe lo que esa persona piensa. Por ejemplo, con Freud, ¿no? O sea, si yo me como a Freud y se los vomito y les digo, esto es Freud, sería una muy buena manera de que ustedes no lean a Freud, ¿no? O lo mismo con Lacan, lo mismo con cualquier autor. Eh, y yo me meto en problemas con esto, obviamente. Pero mi posición es que yo no, hablarles sobre un autor es una manera muy, muy, muy eficaz de que ustedes no lo lean, ¿no? O sea, decirles qué quiere decir Lacan es decirles, no hay necesidad de que ustedes lean a Lacan. Y a mí eso me parece un error tanto con Lacan como con Aristóteles, como con Descartes, como con Kant, como quien sea, como contigo y como conmigo. Porque ¿qué pasa? Esa digestión lo que hace es, digámoslo así, numerar a Freud y decir Freud es esto. Yo no me atrevería a hacer eso, sobre todo porque especialmente Freud tiene algunos pasajes brillantes. Después te tira que todas las mujeres les hace falta pene, nefasto, ¿sí? Hizo colapsar toda la teoría. Pero yo no sé si la otra parte de la teoría nosotros la tendríamos que desechar justamente porque él llegó a esa conclusión. Quizás haya cosas interesantes ahí también a rescatar, pero para eso quizás convenga dejar caer a Freud y pensar que no se trata efectivamente de Freud, sino de unas teorías que Freud consolidó, que Freud logró decir muy bien. Pueden ser teorías nefastas, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Puede ser que Freud sea un apólogo de la masculinidad tóxica. ¿Eso quita que no exista la masculinidad tóxica ni sus razones? O quizás quiere decir que nosotros ahí deberíamos empezar a leer. Es decir, que nosotros deberíamos tomar digamos así, a lo macho y leerlo, ¿no? Y ver qué quiere decir este macho. Y quizás eso sea algo interesante a pensar. No necesariamente para nosotros admitir todo lo que él dice, pero sí
porque Freud ya lo dijo muy bien, Freud es un autor clarísimo. Eh, es tan claro que uno puede estar muy en desacuerdo con él. Es más difícil estar en desacuerdo con Lacan, por ejemplo, porque Lacan va y viene, te da una vuelta, salta por debajo, salta por arriba, tú pensabas que venía por la derecha y viene por la izquierda. Freud no. Con Freud es bastante... Él piensa bien, y eso puede ser un problema muy grande. Em, bueno, no sé si tienes alguna consideración, o si sigo yo un poco más. Sí, tengo ya la última pregunta sobre esto. Cuando hablaste del costado matemático del lenguaje, sería el costado cartesiano del lenguaje y habría otro, ¿o no? Sí, no sé, puede ser quizás que hay un costado cartesiano y hay un costado freudiano, por ejemplo, ¿no? No sé, yo hasta ahí no he llegado. Sí tengo la siguiente intuición, que creo que no la dije acá, tengo la siguiente intuición, que todo lenguaje es doble, digámoslo así, todo término del lenguaje es doble. Puede ser leído matemáticamente, digámoslo así, o poemáticamente, digámoslo así. Y quizás ahí haya cosas muy interesantes a minar, digamos así, a ponerse a pensar sobre eso, pero no me atrevo a decir mucho más porque es una intuición que tengo por ahora. Si cualquiera de ustedes quiere tomarlo o tomar esto que acabo de decir y empezar a investigarlo bien, sería genial. De nuevo, esto, la idea es que sea un seminario, ¿no? Es decir, que alguien capaz pueda llegar un día y decirme, Félix, mira esto que logré decir con algunas ideas tuyas y presentarlo y que hablemos sobre eso, ¿no? Em, yo acá había escrito, dame un segundo más y ya te doy la palabra otra vez, pero quizás esto logre un poco decir lo que estás preguntando. Yo aquí había escrito, Descartes muestra que las matemáticas son independientes a nosotros. Es decir, que el mundo ahí sigue funcionando y ahí justamente entra el problema cuando no se le da, digamos así, el privilegio a la matemática, porque se piensa que todo depende del pensamiento de nosotros. Y la matemática no le importa en lo más mínimo lo que nosotros pensemos. O sea, yo no creo que las matemáticas eh, solo las construyamos nosotros. Sí, obviamente yo tengo que escribirlas, supongo, yo las puedo escribir y de hecho hay inventos matemáticos, ¿no? Pero yo no sé si esos inventos son, digamos así, son revelaciones de aquello que está ahí funcionando a pesar de nosotros. Y quizás eso sea un pensamiento, es un pensamiento, por ejemplo, que los filósofos muchas veces rechazan. Y es, por ejemplo, lo que está en la base de la confusión entre epistemología y ontología. Porque quizás la manera que nosotros tengamos de conocer algo no corresponde en lo más mínimo con lo que haya efectivamente ahí. Sí, a condición de hacer como una especie de solapamiento que hace Descartes, ¿no? Descartes dice, eso que está ahí natural es matemático, ¿no? O sea, eso que está ahí yo lo puedo medir matemáticamente. Es una idea poderosísima y lo más raro aún es que la naturaleza haya respondido, ¿no? Y la naturaleza hasta cierto punto dice, ah, sí, me puedes tomar matemáticamente. O sea, eso es una buena interpretación. Pero lo interesante es que no la podemos tomar castellanamente, ¿no? Y quizás ahí, espero que capaz ahí se vea, ¿no? Esta duplicidad de la que estoy hablando. La naturaleza, por ejemplo, quizás solo se puede escribir matemáticamente, ¿no? Y quizás esa sea, digamos, la revelación de Descartes. Obviamente, digamos, bueno, no obviamente, pero se puede leer que la neurosis más bien muestra el fracaso de pensar todo matemáticamente. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros deberíamos descartar por completo la matemática? Yo obviamente tengo una respuesta muy viciada. Mi respuesta es que no, pero mi respuesta es que no justamente por el sujeto cartesiano, por ejemplo. Porque a partir del sujeto cartesiano es que nosotros podemos decir que la matemática de hecho existe. Y capaz eso sea una buena manera de pensar el espíritu de lo uno. Ese espíritu que está por ahí haciendo unos por todo lado y que tiene como maneras muy particulares de hacer uno. Y sobre eso básicamente es lo que vamos a hablar hoy. Cómo, cómo se hace un uno no personalizado. Un uno que no dependa de la perspectiva.
mentiroso, ¿no? Porque ya te estoy diciendo que estamos hablando, digamos, de la perspectiva cartesiana, ¿no? Pero para mí, yo entiendo que de ahí parte un psicoanálisis. Eh, y esto sí me pueden decir es autor Dixit, sí, supongo, si ustedes no me lo quieren creer, yo les puedo tirar. Bueno, pero Lacan lo dijo, pero a mí eso no me parece fructífero, porque después ustedes piensan que la veracidad de la oración recae sobre Lacan, cuando quizás la veracidad de la oración recae sobre la experiencia cartesiana. Es decir, que el tipo este haya pensado que por estar solo, mentira, porque se lo robó a otra persona, se lo robó a Isaac Bigman, pero pensar que estar pensando a sí mismo solo y perderse en sus propios pensamientos, después le dio una claridad con respecto a la naturaleza incluso. Y el problema grandísimo de nuevo es que la naturaleza respondió y dijo básicamente sí. Eh, entonces, digamos que para mí un sujeto cartesiano tiene que por lo menos admitir las matemáticas y admitir incluso el privilegio de las matemáticas como algo diferente, como algo que se puede seguir sin él intrometerse ahí. Algo que marcha solo. Quizás eso sea el automatismo simbólico. Ahora, está la tentación grandísima de pensar que eso versa sobre personas, ¿no? O sea, de pensar que las personas son matemáticas. Porque si yo veo todo alrededor mismo, alrededor mío, incluso en este momento, salvo tú, digamos que yo pudiera confundirme y pensar que todo es matemática. Y es solo en el momento cuando te veo a ti y te intento tratar a ti matemáticamente, ¿no? Intento, y tú me dices, no, no, así no es. Y yo te escucho, porque te tengo que escuchar, si no te escucho pasan cosas nefastas, pero si yo te intento tratar a ti matemáticamente y tú me dices no y yo te escucho, quizás ahí es donde yo me pueda dar cuenta que el sujeto cartesiano falla. Y quizás eso sea, ya te doy la palabra, quizás eso sea una experiencia analítica, ¿no? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué sería tratar matemáticamente a otra persona? Quizás sea, o sea, en principio, por lo menos lo que estoy diciendo ahora, es tratarlos como inanimados, ¿no? Porque justamente lo que estoy diciendo es que las matemáticas no tienen alma, digámoslo así. A las matemáticas, de nuevo, lo tengo que decir, las matemáticas no le importa a nosotros. Eh, Justamente por eso en las matemáticas no importa en lo más mínimo lo que yo digo, no se trata de 2 más 2 es igual a 5. Yo puedo decir eso, sí, es incorrecto, por lo menos matemáticamente. Yo puedo decir, una de mis canciones favoritas se llama 2 más 2 es igual a 5 de Radiohead. Brillante esa canción, pero es matemática equivocada. Y justamente viene de 1984, del libro de George Orwell, donde un método de tortura era hacer que alguien dijese 2 más 2 es igual a 5, es decir, que alguien mienta y lo mienta verdaderamente. Em, como Freud incluso, ¿no? Freud se puede decir que nos trataba matemáticamente en el punto donde él decía saber cómo nosotros nos engañábamos. Él, siguiendo sus propias ideas, hizo como una universalización y dijo todo el mundo se engaña así. Y en ese punto, digamos que nos matematiza, en tanto él pretende saber sobre nuestro ser, sin ni siquiera habernos conocido, ¿no? Eh, Quizás, por ejemplo, a mí me parece que una manera para deshacer eso, por lo menos psicoanalíticamente, es todo el tema del diagnóstico. Pensando el diagnóstico como un por lo menos dos. O sea, digámoslo así, hay por lo menos dos maneras de ser. Es una manera malísima de decirlo, pero creo que se entiende la idea. Digamos, se puede ser proyectivo o se puede ser euclidiano. Y son dos maneras completamente diferentes de ser, ¿no? Siguiendo estas ideas que hemos estado desarrollando. Se
se puede ser euclidiano y se puede decir o se puede ser proyectivo. Y entonces ahí cómo va a saber Freud, cómo va a saber cualquier persona, cómo soy yo, si yo puedo ser euclidiano o puedo ser proyectivo. ¿Se entiende? O sea, entiendo yo que el diagnóstico es justamente una manera de no hacer una metafísica de las personas. Porque justamente habría por lo menos dos maneras de ser. ¿Y cuál es cómo es Alejandra? No sé, nunca he hablado con... ¿Cómo voy a saber yo cómo es Alejandra si nunca he hablado con ella? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Em, Sí, Vayamos quizás con algunos ejemplos. O sea, capaz, no sé si tienes alguna pregunta en este momento o si no podemos sí, empezar. sí, hay una pregunta solo. O sea, tú has hablado de Freud, pero ¿por qué Lacan no hace lo mismo con otra teoría, ¿Con cuál teoría? con la suya? Pero ¿cómo es? Porque esa Eh, quizás sea la distinción, ¿no? O sea, quizás Lacan no sea proyectivo, sino que sea euclidiano y que Freud fue proyectivo, ¿no? O que capaz Lacan sea topológico incluso, ¿no? Capaz por eso hay tanta topología por todos lados. Y quizás la teoría de Lacan es tan flexible que permita alojar los otros dos con la condición de que nunca como estábamos hablando ayer en el curso de psicoanalistas rancios, que nunca se toque madera, que nunca se suponga un ser, que es, ¿no? Que nunca se llegue a algo sustancial, tridimensional, a algo que verdaderamente es. Porque puede ser solo como las matemáticas, ¿no? Puede ser que ese ser esté ahí, por ejemplo, en el lenguaje, porque el lenguaje tiene matemáticas, ¿no? O sea, digo, uno, y eso es lenguaje, y también es matemáticas, ¿no? Puede ser que nosotros como humanos a veces cometamos el error de pensar que nosotros tenemos un ser, ¿no? Y que de hecho suframos por eso. Que nosotros suframos, capaz no nada más por el hecho de que nosotros por el hecho de que nosotros nos supongamos un ser, sino también por el hecho de que el otro nos suponga un ser matemático a nosotros, ¿no? O sea, un ser que verdaderamente es. Esta persona es así. No, esta persona tiene estas vueltas o se desarrolla en este tipo de espacio. No, esta persona es judía, esta persona es lesbiana, esta persona es trans, esta persona es neurótico. Y Freud sabía cómo era la gente. Creo que por eso yo no sé si Lacan sabía cómo era la gente. Yo apostaría que no sabía. Y de hecho creo que hace esfuerzos enormes para no saber cómo es la gente. Porque saber cómo es la gente es súper fácil. Yo puedo inventar cualquier cosa y decir cómo es la gente. No voy a dar ejemplos porque basta con escuchar 5 minutos a casi cualquier psicoanalista para que te diga cómo es la gente. Y de hecho ha pasado mucho ahora que incluso los psicoanalistas te dicen cómo es la realidad. Y para mí hay problemas muy grandes porque yo creo que como psicoanalistas lo primero que tenemos que hacer es no saber si efectivamente se trata de suponer un ser ahí, o más bien saber que no se trata de suponer un ser ahí, tener esa convicción de que no vamos a llegar a tocar fondo, digámoslo así. Y con ese tocar fondo sería como tocar la roca dura de mi castración, ¿no? claro, pero me refería a que Lacan también dice cómo es el psicótico y el neurótico, en cierto modo, ¿no? Claro, pero ya quizás con que haga esa distinción, eh, permita meter un falito, ¿no? En el ser, por el mero hecho de que tú puedas hacer esa diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Porque si yo te pregunto cómo son todos, no puedes responder. O sea, me puedes responder o son neuróticos o son psicóticos,
no creo esta respuesta y de hecho tampoco creo que tú tengas esta respuesta, pero me parece que el diagnóstico puede servir para eso, a condición de, bueno, de trabajarlo, de desarrollarlo muchísimo mejor. Nosotros estamos en pañales, pero a desarrollarlo muchísimo mejor, quizás nosotros tengamos que decir, no sé. Yo tengo estas dos teorías, pero no sé cuál aplicará a este tipo. Ah, bueno, habla con él una hora. No, loco, todavía no sé, discúlpame. Habla otra hora. No, todavía no sé, discúlpame. Eh, y entiendes que quizás el paciente pueda ser esa otra persona que te está diciendo, decime cómo soy, em, decime mi número, sacame el número. Em, no sé si eso es una expresión que se entiende. Y de hecho nosotros somos los peores para discriminar eso porque somos de culturas diferentes y encima estamos en otro país. Pero bueno, sacar el número quiere decir como decir el ser de la cosa, ¿no? Yo le saqué el número a él cuando me di cuenta que en verdad estaba engañando a todos diciendo esto. Quizás, por ejemplo, se trata de sacarle el número a Freud. Sí. Sí, y por llevarlo también a otras teorías, pues esto que dice me parece interesante. Sacar el número sería también lo que propone la neurociencia, el DSM, el marcador biológico que te hace ser así, y el conductismo podría estar más en esta línea que dices tú, que no hay trastornos, no hay, son conductas de las cuales tú tejes una red, se asocian, bueno, no soy experto ni mucho menos, pero es otra, me sonó más cercano a lo que dices tú que la otra rama, por así decir, de la psicología, que es más la psicología de la personalidad, DSM, más cómo eres, con sus Y los diferentes teorías. psicoanalistas también, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo con esto, pero yo quiero agregar que no se trata solo del conductismo. De hecho, a mi juicio, porque yo sí tengo formación cognitivo-conductual, estudié en una universidad cognitivo-conductual, porque en Venezuela no hay universidades con orientación psicoanalítica. Eh, entonces, eh, el conductismo sí trabaja con eso, pero para mí muchos psicoanalistas también trabajan con eso. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Argentina, en Buenos Aires, es que como no se estudia, ¿no? Yo no sé si tú tienes formación cognitivo-conductual, pero creo que algo sí, ¿no? O sea, por lo menos con los diálogos que hemos tenido tienes conocimientos Sí, al un respecto. poquito. Claro, y no tienes tú la misma impresión. Disculpame por ponerte acá en el... Puedes mentir si quieres, pero yo creo que tú también tienes la misma impresión de que muchas veces en el psicoanálisis se dicen cosas cognitivo-conductuales con palabras psicoanalíticas. Ahora mismo, si puedes poner un ejemplo. También si cognitivo-conductual es, o sea, una cosa es cognitivo y otra o sea, es como un refrito que hacen ellos, pero no es igual. Lo que pasa es que, claro, que el conductivismo se trata de las conductas, obviamente, que es lo que uno efectivamente puede medir y puede ver. Por eso, esos para mí son los verdaderos empiristas, no Freud. Entonces, o sea, son los que verdaderamente miden la cosa, como de esto estábamos hablando sobre Descartes, ¿no? El cartesiano mide. ¿Qué mide? Mide la naturaleza con qué? Con su instrumentico, que él piensa que es su mente, que se expresa matemáticamente. Incluso una de las cosas de esto de sacarle el número a Freud es una frase muy buena también, como la del espíritu de lo uno, porque quizás sacarle el número a Freud es justamente quitarle la posibilidad a Freud, quitarle ese juguetico con el que está justamente aplastando al otro. Porque, digámoslo así, Freud con su numerito lo que hace es justamente, o sea, le reposa el numerito al otro. Y ve ahí su numerito, obviamente estoy haciendo una referencia fálica, ve ahí su numerito, ¿no? En vez de ver a la persona que está ahí, ¿no? Entonces quizás sacarle el número a Freud es hacer que su teoría no pueda hacer eso, ¿no? Sacarle en el sentido de extraerle, ¿no? De decirle, Freud, deja de jugar con tu juguetico. Yo digo juego, pero obviamente son cosas nefastas lo que pasa
cuando los psicoanalistas empiezan a jugar con sus numeritos. Em, yo lo que quería decir con el conductismo, por ejemplo, es que, eh, por ejemplo, el uso del corte para sancionar un mal pensamiento o una mala conducta. Por ejemplo, eh, un, un niño, ¿no? Que el problema es que se orina, ¿no? O sea, está en situaciones, quizás nervioso incluso, ¿no? Pero en algunas situaciones se orina. Por ejemplo, hacer un corte cuando el niño se orine en la consulta. No conozco cosa más conductista que eso. Y también conozco muchísimos psicoanalistas que lo usan así, ¿no? Eso no sería un uso del corte cuando efectivamente aparece, aflora algo de lo real. ¿Qué es lo real? La orina, ¿no? O sea, el hecho de que, sin ni siquiera pensar, ¿cómo se sentirá el niño ese por haberse orinado en la mitad de una consulta? Para mí eso quizás sea una pregunta más interesante que cortarle la sesión. Eh, Loco, te orinaste, ok. ¿Y ahí cómo sigue esto? Quizás esa por lo menos a mí me parece una mejor pregunta, ¿no? Y después, ¿qué sucede después de que te orinas en sesión? Eso para mí es terreno desconocido. Que el tipo piense que está mal, sí, obviamente piensa mal que está, porque ¿qué hace en consulta? ¿No? Si no piensa que de vez en cuando hace cosas malas. Eh, y justamente puede ser que el tema de la orina, creo que les comenté, ¿no? Esta psicoanalista que después de media hora de escuchar a una gorda, le dice, hey, no vamos a hablar del problema verdadero, tu gordura. Le sacó el número, vieron cómo, ¿no? Pero ese número solo se lo sacó porque ella se lo había metido antes. Porque quizás el tema de esa pobre señora no sea la gordura. Quizás ella vino acá a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con su peso. Em, bueno, preámbulo un poco largo. No sé si tú tienes algún otro comentario antes de Amster. De nuevo, para mí, si les soy sincero, a mí me parece que este tipo de diálogo suma un montón y suma muchísimo más de lo que yo tenga efectivamente en este momento para decir sobre Amster. Así que no sé si tienes algún comentario. Yo oigo como un acople, no sé si te pasa a ti también. ¿Una qué? Un acople, como un ruidito ahí de algún cable o algo, ¿no? O sea, ¿tú oyes bien, nítido? ¿Eso? No, 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 como cuando a veces enchufas un cable Ah, al como ordenador tierra. y se oye como algo así. Igual soy yo, ¿eh? Si la grabación se oye bien, perfecto. Yo no sé, porque si tú lo estás escuchando, capaz yo esté escuchando mal, pero yo no lo escucho. No, Así no, que si tú lo... Perfecto, sí, sí. gracias igual por decirme. Bueno, yo les estaba comentando que en este momento sí me parece propicio empezar a trabajar con bibliografía. La pregunta es qué bibliografía, ¿no? Porque yo estaba buscando quizás em, textos matemáticos que nosotros pudiéramos incorporar en este momento y todavía no he encontrado buenos textos matemáticos al respecto. Solo he encontrado textos que mezclan la matemática con el psicoanálisis. Esos textos no son mis favoritos, de nuevo, porque ofrecen interpretaciones que no siempre están correctas, ¿no? Y a veces uno puede creer esas interpretaciones. Em, pero en este caso decidí asignarle como un buen maestro a Chema unas páginas de Amster para que dialogáramos un poco al respecto. Después se las paso a la otra audiencia también, pero bueno, como Chema iba a estar hoy comentando conmigo, él tuvo la oportunidad de leerlo antes. En el libro de Amster son las páginas del 100 al 114. Un poquito de historia, digámoslo así. Pablo Amster es un matemático argentino. Yo creo que es porteño, es decir, yo creo que es de Buenos Aires y en todo caso se desarrolla acá. Yo he ido a algunas conferencias de él y de hecho también le hice llegar mi libro, etcétera. Es una persona bastante muy inteligente y también muy, como dicen acá, copada, yo diría chévere. Em, y él tiene un libro
Para mí es uno de los más famosos, junto al de Mario Tomei, de psicoanálisis y matemáticas. Creo que se llama Apuntes para leer a Lacan o algo así, y tiene 2 tomos. Nosotros ahorita estamos trabajando en el primer tomo, creo que es de topología, y las páginas solo del 100 al 114. Yo no me voy a poner a leerles a Amster, pero sí quiero extraer algunas de las ideas interesantes que a mí me parecen interesantes y que ya, como estamos entrando en cosas más complejas, me parece bueno que ustedes tengan un punto de referencia bibliográfico. Primero, para que no se queden solo con Félix lo dice. Eso no le ayuda demasiado porque el único cambio que tienen es Félix y Pablo lo dicen. Cambio que a mí no me resulta interesante. Pero sí en el hecho de que acá capaz puedan profundizar un poco más e ir viendo cómo estas cuestiones se relacionan más matemáticamente. Porque nosotros, yo, sobre todo, esto digamos que es mi responsabilidad, he estado dando vueltas alrededor de la cuestión, ¿no? O sea, nosotros en verdad siendo sinceros, hemos hablado muy poco de topología y hemos hablado muy poco de matemática. De nuevo, fue calculado hasta cierto punto porque me parece un preludio importante para poder pensar efectivamente, bueno, qué lugar para las matemáticas en un psicoanálisis. Y creo que alrededor de eso también hemos estado hablando, ¿no? Porque si estamos hablando del sujeto cartesiano, efectivamente es un sujeto que quizás uno de los problemas más grandes del sujeto cartesiano que lo define como tal es que él sabe que las matemáticas existen. Y no sé si ustedes habrán visto esto, por ejemplo, con pacientes. Hay pacientes que saben muy bien que la ley se puede romper. Yo no sé si esos pacientes conviene de una vez asumir ahí una perversión, o si quizás habría que preguntarse cuál es la relación de esos pacientes con sus posibilidades de romper la ley. Entendiendo la ley, ¿no? Como la norma, ¿no? Porque hay pacientes que saben que ellos pueden ser muy crueles. Hay pacientes que no, hay pacientes que saben que el otro puede ser muy cruel, no ellos. Ellos no se atreven a tanto. Pero hay otros pacientes que sí. Hay otros pacientes que, por razones, ¿no? Eh, en un análisis me parece que conviene buscar esas razones, ¿no? Ver un poco de qué se trata eso, pero por razones ellos saben que la ley es algo que se puede romper e incluso puede ser eso algo que les produzca muchísima angustia, porque querrá decir esto que yo soy un superhombre, ¿no? Querrá decir esto que los superhéroes existen y que incluso yo pudiera quizás ser uno. Porque si a mí me dicen así no es la cosa, y yo sé que así puede ser la cosa, y de hecho sé que incluso yo me puedo comportar así, es decir, si yo sé que eso me está mintiendo, cuando me dice, por ejemplo, que las mujeres no pueden tener un buen trabajo, ¿qué pasa cuando una mujer sabe que ella puede tener un buen trabajo? ¿Me entiendes? Nosotros le vamos a decir, no, no, tú te tienes que adaptar a la ley y tienes que reconocer tu lugar. O vamos a explorar eso un poco más, sería la pregunta, ¿no? Porque incluso en Descartes, por lo menos la ley se ve, existe un funcionamiento simbólico que uno puede seguir, que no depende en lo más mínimo de nosotros, no depende de las instituciones humanas, la matemática. Esto, por ejemplo, digamos que comienza con... te veo cara de consternado, Chema, ¿quieres decir algo? Estaba pensando porque me sonaba como que hay un funcionamiento matemático de las instituciones por fuera de lo social, algo así, como una esencia del funcionamiento institucional. No sé si siquiera has dicho eso, pero me vino. No, no, yo más bien me refería a que el mundo existe, aún así nosotros no lo miremos. La otra opción sería decir que el mundo solo existe en tanto nosotros lo miremos. A mí eso me parece ridículo, así de Sí, sí, fácil, obvio. porque implica, por ejemplo, que no hay Big Bang, porque nadie vio el Big Bang. Entonces, como esto Meyasulo trabaja muy bien, y de hecho lo hemos trabajado un poco en Patreon, ¿no? O sea, el pensar que el mundo solo existe cuando yo lo veo es básicamente la cosmovisión simbólica, ¿no?
le Sí, tendríamos que dar unas idealismo vueltas puro, sí. más, le tenemos que dar unas vueltas más, pero quizás el tema no sea entonces, bueno, pero entonces todo es matemático y no, o sea, no saltemos a esa conclusión. Quizás haya cosas matemáticas y haya cosas lingüísticas. Capaz todo sea lingüístico, pero a condición de pensar que hay algunas cosas que son matemáticas y que esas cosas matemáticas no dependen, digámoslo así, de un lenguaje común que nosotros hablemos. ¿Se entiende, no? Porque se suele pensar que las instituciones, ¿no? Yo para nada estoy planteando un ser de las instituciones, más bien estoy planteando un ser de las no instituciones. O sea, yo quiero decir que cuando nosotros humanos nos quitamos del mundo, el mundo sigue existiendo. ¿No? ¿Y cómo sabemos que existe? El sujeto cartesiano lo sabe muy bien porque sabe que existen las matemáticas y que el mundo, digámoslo así, está escrito matemáticamente. Obviamente, de ahí no podemos olvidarnos que eso refiere siempre al sujeto cartesiano, que es un olvido posible. Claro, o sea, el Big Bang, el mundo, los árboles están ahí sin que los miremos, pero el hecho, el ejemplo que has puesto tú de la mujer que has puesto como un ejemplo de un machismo, eso sí es del lenguaje, sí es de lo que miremos, sí. No está ahí sin nosotros, no es Claro, como un árbol, gran, está ahí. el gran error freudiano es pensar que sí. ¿Ves cómo era matemático, no? O sea, Freud vio en las instituciones a... Freud vio, digamos así, Freud veía fantasmas por todos lados, veía personas por todos lados, incluso se inventó un fantasma, que era el fantasma del padre de la horda. Ese fantasma lo único que hace es hacer, o sea, es enunciar la ley. O sea, a- a- Freud necesitaba a alguien que fuese dueño e enunciador de la ley, alguien a quien hacer responsable de la ley, ¿no? Y yo lo que yo estoy diciendo es no hagamos ese salto. Veamos qué es lo que sigue de suyo. Quizás tengamos que reducirlo a los casos, cada caso, ¿no? Ver qué en el caso es matemático y qué en el caso, yo no quiero decir lingüístico, porque yo creo que conviene decir que también las matemáticas son lingüísticas, ¿no? Hasta cierto punto. ¿No? No lingüísticas en el sentido, capaz eso sea lo interesante de lo lingüístico, ¿no? Que lo lingüístico puede tener nuestra participación o no, ¿no? O sea, porque con lo lingüístico nosotros podemos representar una cadena simbólica que nada tiene que ver con nosotros. Esa cadena simbólica es la matemática. Pero nosotros con uno podemos querer decir el concepto abstracto matemático de uno. Y capaz el problema freudiano fue ver matemáticas por todos lados menos para sí mismo. O sea, que él era el dueño del mundo que él creó matemáticamente. Voy un poco con lo de Amster. Yo acá quiero hablar de algunas cositas, se las voy a mencionar como un proyecto, ¿no? Lo voy a desarrollar en media hora, capaz menos, pero porque vamos a empezar a trabajar con cosas más abstractas y me parece que decirles a ustedes, por lo menos en un principio, qué es lo que voy a tratar, capaz les ayude. Entonces tenemos geometría y álgebra, sobre eso voy a hablar al principio un poquito. Después límite y el constante acercamiento, ¿no? El concepto de límite matemático y cómo uno se puede acercar, 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 acercar sin nunca llegar, que yo lo voy a articular un poco con la falta en ser. Y ahí tenemos, y espero que puedan ver la relación, porque yo estoy segurísimo que no la voy a poder decir bien, pero espero que ustedes puedan ver la relación entre esta falta en ser, acercarse muchísimo al ser pero nunca llegar a él, y la escritura como habilitadora de lo no escribible. O sea, dificilísimo, yo sé, denme un segundo, ahorita voy a hablar al respecto. Tocar nada más la compacidad y los conjuntos abiertos, como para pensar un poco esta dificultad de escritura de ciertas cosas cerradas, y la trivialidad de tapar un agujero, que Amster acá tiene una última oración preciosa que capaz convenga hablar un poco sobre ella. Habiendo por lo menos mencionado este mapa, voy a adentrarme en él. No sé si ustedes han logrado como hacer muchas... la matemática, digamos que es una bolsa gigante. Y es una bolsa gigante donde se meten muchas cosas.
No sé si ustedes tienen todas las diferencias entre ellos, me imagino que no, yo no las tengo. Pero sí hay una diferencia interesante quizás que sería entre la geometría y el álgebra, ¿no? La geometría al principio empieza a trabajarse sin álgebra, ¿no? La geometría analítica nace mucho después. El que es la geometría con el álgebra, digamos, agregado. Es una pésima definición de geometría analítica, pero bueno, es capaz lo que nos permita acercar en este momento. Entonces, la geometría es la medición del mundo, ¿no? O cómo las figuras se relacionan una con la otra en un espacio. Pero ahí parece que todavía estamos hablando de figuras, mientras que con el álgebra hablamos más bien de números y letras y cantidades y un cálculo que puede seguirse ahí solo sin que nosotros tengamos intervención en ello. Por eso, de hecho, recuerden que la geometría también, la geometría euclidiana, supone que nosotros no lo estamos viendo desde ningún lugar. ¿Y cómo se puede pensar un, 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 un automatismo sin personas en algún lugar? Por ejemplo, con el álgebra, ¿no? Porque justamente eso no, digamos así, no requiere nuestra intervención, ¿no? Quizás, digámoslo así, el espíritu de uno no requiere, el espíritu de uno, la matemática, no requiere el espíritu de uno, ¿no? O de ti o de cualquier persona, ¿no? Cuando unimos, o cuando se unió la geometría con el álgebra, ahí empezaron a pasar, digamos, cosas interesantes porque se empezó a poder escribir la geometría y determinarla muy precisamente. Quizás, digamos que esto también es un abuso, digamos, esto es muy grosero, pero digámoslo así, hay una manera de trabajar con geometría que no requiere números. Y de hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero casi toda la topología en Lacan es sin números. O sea, Lacan por lo general no trabaja con geometría algebraica, sino que trabaja más bien como con figuras y por eso también, ¿no? Se dificulta un poco la cosa porque no hay cálculos ahí posibles. Entonces, la geometría con el álgebra justamente es lo que hace el cartesiano, ¿no? Es empezar a asignarle a aquello que él ve alrededor de él números. Entonces acá hay, no sé, y de acá hay chistes buenísimos obviamente, pero esto debe ser, no sé, unos 10 centímetros o algo así. Entonces esto yo lo convierto en un número, ¿no? ¿De qué manera? Abstrayendo una cualidad, que creo que le dicen cualidad primaria, que son las cualidades que yo efectivamente puedo ver acá. Y la puedo medir. Y te puedo decir, después te lo puedo enviar a ti, y tú lo puedes medir con una regla, y me puedes decir, no, Félix, son 12 centímetros y después me lo devuelves y yo intento medir otra vez y te digo, ah, sí, tuviste razón. Lo que me interesa de esto es que la geometría y el álgebra se van como uniendo y justamente eso permite hacer, digamos, una medición del mundo. La pregunta es cómo, ¿no? Y aquí viene yo no me acuerdo, capaz era con Fede, que estábamos hablando de... Yo di una cita de Lacan, que por cierto lo traduje un poco mal, debía haber traducido testigo en vez de testimonio, no importa, testigo en el sentido de cuando estamos corriendo, ¿no? O sea, en una carrera de relevo, yo te paso el testigo, testigo, ¿no? No importa demasiado eso, em, pero sí lo interesante es que Descartes entonces empieza a tener, digamos, un testigo unitario, que es lo que permite medir, ¿no? Porque ahí está todo el problema de la medición de la realidad, cosa no menor, eh, que algún día quizás tengamos que trabajarla más aún. Creo que la empezamos a trabajar, ¿no? Con las costas de Noruega, creo que era las costas de Suiza. Eh, pero ahí espero que ustedes empiecen a pensar de una vez la dificultad de medir la realidad. Porque para nosotros parece muy fácil, porque efectivamente si yo tengo una regla, medir esto es relativamente fácil, por lo menos a lo que nosotros nos han acostumbrado.
Pero la medición, todo el problema de la medición es dificilísimo porque si lo quisiéramos decir, digamos, lacaniosamente, pudiéramos decir que estás trayendo algo, estás intentando medir a través de lo imaginario, a través de tu pensamiento, algo real con algo simbólico. ¿Se entiende, no? O sea, yo tengo el símbolo unitario, el falito, mi instrumentico, entonces con ese símbolo, con esa unidad yo estoy midiendo mi unidad contra esta unidad, ¿no? Y voy viendo cuántas veces cabe eso ahí. Relación sexual total. Yo estoy midiendo, ¿no? Con mi unidad, yo estoy midiendo el mundo. Eso es efectivamente lo que hace Descartes. Lo rarísimo es que el mundo, de nuevo, para mí, porque esto si esto no se rarifica, se naturaliza. Lo raro es que el mundo responde de alguna manera y dice que sí. O sea que sí es lícito medirlo así. Hay personas que no, ¿no? Y capaz eso sea lo más interesante para un análisis, ¿no? Porque puede ser que yo, ¿no? Disculpen la metáfora grosera, pero me parece importante para poder ver lo grotesco que puede ser la intervención analítica, ¿no? Si yo empiezo a medir, ¿no? Si yo empiezo a medir al otro con mi instrumentico matemático y el otro me dice, no, no, me diste mal. O sea, esto que tú me estás diciendo a mí no es correcto para representar mi experiencia. ¿Ahí qué pasa? Si yo estoy muy seguro de mi instrumentico, yo te voy a decir, tú estás engañado. Y es más, yo sé cómo tú te engañas, porque yo sé cómo pensar verdaderamente y sé que tú estás loco. Digamos lo mejor, sé que tú estás loca, porque efectivamente eso sucedía era más sobre las mujeres que sobre los hombres. ¿Y vas a decir algo? Sí, digo que no crees que o sea, a este formalismo matemático responde mucho mejor la sustancia, pero lo no sustancial no, y ahí está el problema. O sea, cuando has puesto el ejemplo de medir algo, pues como que ahí se ve, bueno, puedes medir el ordenador, tienes un patrón, pero aplicar eso a otra dimensión, ahí es donde está Estoy el completamente de acuerdo contigo, paso pero difícil. yo no diría sustancia y no sustancial por el mero hecho de que a mí me parece que una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es justamente suponer sustancias. Pero sí quizás podamos suponer si algo es matemático o no. Quizás tú me digas que es un cambio semántico, pero yo no creo que lo sea, ¿no? Estoy en general de acuerdo con lo que quieres decir, pero yo no lo diría de la manera que tú lo dijiste por esta razón, porque me parece que estás suponiendo una sustancia y creo que a nosotros como psicoanalistas cada vez que supongamos una sustancia nos tiene que dar cosquillas, como mínimo. O sea, nosotros tenemos que desarrollar, digamos así, nosotros tenemos que desarrollar un sentido arácnido, ¿no? Un sexto sentido que a nosotros nos permita ver, ¿no? Cuando se está suponiendo una sustancia, sobre todo con nuestra propia intervención. Porque los pacientes van a suponer sustancias, ¿no? De hecho, nosotros estamos pensando que nuestros sujetos son cartesianos, nosotros les estamos suponiendo eso, ¿no? Como meramente como por un, ¿cómo se dice esto? Por una caracterización de cómo pueden estar ubicados, ¿no? Y es importante que nosotros no supongamos una sustancia ahí. Tienes razón en lo que dices, ¿no? O sea, efectivamente hay haberes, por eso yo me meto tanto con la ontología, porque hay números y hay no números. Hay otros tipos de lenguaje que no son numerables, ¿no? Y por eso justamente ahí es donde Lacan empieza a jugar con el lenguaje y empieza a hacer el lenguaje de algo flexible, ¿no? Topológico. Es decir, algo que se puede efectivamente estirar. Porque ¿qué pasa si yo esto lo puedo estirar? Ahí qué pasa con mi instrumentico, ¿no? Si yo lo puedo estirar, si esto no es lo que es, si esto es lo que es, yo con mi instrumentico lo puedo medir, después te lo paso a ti,
y tú usas tu instrumentico y medimos los instrumenticos uno con el otro para ver si efectivamente tenemos un instrumentico en común, si tenemos un patrón en común. Pero si esto se puede estirar, eso no es posible. De hecho, es el problema del cambio, ¿no? Es el problema de que esto, sobre lo cual yo quiera reposar mi instrumento, pueda cambiar. Por eso el diálogo, para mí, por eso la importancia, yo voy a escribir esto porque si no se me va a olvidar, del diálogo, de eso habla, ¿no? Eh, porque si eso cambia, dependiendo de cómo yo lo veo, ¿no? O sea, si yo soy, yo intento por lo general, cuando hago un juego, darle la mejor posición al otro. Así que yo a ti te voy a llamar Lacan y yo me voy a llamar Freud. Pero si tú eres Lacan y yo soy Freud, y Lacan ve una cosa y Freud ve otra, ¿no tendría que esto saber cómo mostrarse para ti y para mí y que nos envíe mensajes diferentes? O quizás es que podamos otorgarle la posibilidad de cambio a esto. A esto no. ¿Me entienden? Obviamente no estoy hablando de esto. Esto no le otorguemos. Justamente a los viromes no les otorguemos posibilidad de cambio. Pero cuando no se lo otorgamos, pero el problema es que la virome no responde, ¿no? O sea, nosotros le asumimos que no va a cambiar y la virome no responde, el bolígrafo, no sé, la pluma, no responde. Pero ¿qué pasa si, imagínense, es casi desde esta perspectiva, ¿no? Desde nuestra perspectiva normalizada, es una película de terror que esto cambie, ¿no? De hecho, no sé si ustedes se han puesto a ver eh, Toy Story. Toy Story es casi una película de cómo los juguetes están hablando y caminando y haciendo fechorías cuando nosotros no lo vemos, que es raro, ¿no? Y no sé si por ahí va la cosa también, que de repente que las cosas inanimadas estén animadas. Y eso es algo que creía Freud, ¿no? Freud pensaba que justamente todo lo animado iba constantemente hacia lo no animado. Por eso está la pulsión de muerte. Yo tengo un paciente que dijo algo brillante hace poco. Es un paciente que tengo en inglés. Él habla inglés. Eh, yo también hablo inglés, entonces hacemos análisis en inglés. Entonces, hizo un chiste brillante, uno de estos chistes brillantes, que había tenido como la fantasía de que una chica con la que estaba empezando a salir lo había invitado, le había dicho, hey Pablo, ¿quieres ir en un death drive? Ya lo voy a explicar, pero retengan esto al principio, ¿no? Quieren ir en un death drive. Death drive, ¿qué quiere decir? Pulsión de muerte, ¿no? Y de hecho Lacan dice eh, que drive es una traducción muy buena de trieb, ¿no? Death drive. Pero drive también quiere decir conducción, manejo, no como el carro, sobre todo en un carro. O sea, cuando si yo digo drive around the block, eso quiere decir manejar alrededor de la manzana, ¿no? O eh, I drive to the beach sería yo manejo hacia, conduzco en mi carro, yo voy en mi carro conduciendo hacia la playa. Esta tipa le había propuesto una conducción hacia la muerte, le había propuesto una pulsión de muerte, ¿no? Que lo que quiere decir es una conducción hacia la muerte. Ella dice, yo voy a manejar y nosotros nos vamos a tirar de un barranco hasta nuestra muerte. Es un chiste brillante. Yo no me reí, de hecho, eso fue todo un tema porque yo al principio no había entendido el chiste. Para mí fue iluminador, ¿no? Espero que para ustedes también lo sea, por eso se los cuento. Pero, pero qué interesante que haya gente que cuando le proponen un death drive, cuando le proponen una conducción hacia la muerte, cuando le proponen ese concepto de pulsión de muerte,
dicen, ah, sí, vamos. Mi intervención en este caso fue, pero ¿tú estás seguro que quieres ir hacia la muerte? Porque si te montas en ese carro y ese carro está dirigido hacia la muerte, ¿cómo vas a hacer después para bajarte? ¿Hay manera de bajarte después? Eh, ¿Entienden, no? Como ahí lo pudiéramos decir, no sigas los signos matemáticos. Quizás eso ahí sea sacarle el número, digámoslo así. O sea, no sigas los números hacia la muerte, porque los números de nuevo son inanimados. Y los números pueden llevar hacia la muerte. Hay muchas maneras como los números pueden llevar hacia la muerte, sobre todo si se les supone una sustancia. Si se le supone una maquinita sustancial dentro de alguien que efectivamente todo el tiempo los estuviese llevando hacia la muerte, ¿no? Si hay alguien, como Freud, por ejemplo, ¿no? Ejemplo completamente casual. Si hay alguien que postule que dentro de todo el mundo hay una tendencia innata hacia la muerte, ¿cómo, cómo mentir eso? ¿Cómo quizás frente a la propuesta de Freud de un death drive, de una conducción hacia la muerte, cómo decirle que no si él tiene tanta seguridad? Para mí eso es uno de los problemas fundamentales del psicoanálisis. No sé si estás de acuerdo y de hecho es un trabajo clínico enorme de quizás llevar a algunos pacientes de loco, no. Y yo, esto me parece que se tiene que desarrollar muchísimo más y obviamente no es lo que estoy haciendo en este momento, pero para mí ahí quizás también haya la posibilidad de que nosotros trabajemos con la matemática y podamos sostener eh, que no se trata en lo más mínimo de una sustancia que a cada uno lo está llevando hacia la muerte, sino que nosotros quizás, y no todos, yo ahí diría que algunos, como por ejemplo Freud, pueden suponer que todo el mundo está en un constante ir hacia la muerte, ¿no? Y ahí quizás es algo muy interesante donde Lacan dice, no, no, eso de ir hacia la muerte no, es ir hacia el ser, ¿no? Es la falta en ser. O sea, donde Freud dice, tu ser es la muerte, Lacan propone un concepto justamente subversivo, donde le dice, ok, puede ser, pero a condición de que nosotros pensemos de que el ser siempre falta, ¿no? Y por eso, yo sé que ibas a decir algo, pero para redondear la idea, para mí quizás eso sea interesante para pensar el límite, ¿no? Este constante acercamiento, ¿no? No sé si ustedes tienen la noción de límite, capaz no, pero el límite se va acercando mucho, 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 mucho hasta que, y mucho más, pero sin necesariamente tocarlo. Hay un momento donde se asume a dónde va a llegar eso. Por ejemplo, hacia la muerte, ¿no? O por ejemplo, hacia el ser. Se asume y se hace ahí un salto. Porque, como les dije, no llega a veces la línea, la curva, a veces no llega al límite, no llega a ese punto. Nosotros lo podemos suponer en el infinito, ¿no? Y espero que les tenga la resonancia con la geometría proyectiva, que es justamente una persona que se está posicionando sobre el infinito. Ok, nosotros podemos suponer que el límite llega efectivamente a un lugar. ¿Qué alivio pudiera ser para algún paciente a reconocer que eso es imaginario? Y que quizás no hay necesidad de que él se ubique ahí, o ella, obviamente, ¿no? Que esa persona se ubique ahí. Eh, Eso puede ser interesante, ¿no? O sea, digo, porque yo sé que no siempre soy la persona que habla más de clínica, pero yo pienso que sí, tengo ese problema de que a veces pienso que estoy hablando de clínica de cuando nadie más escucha que estoy hablando de clínica. Entonces espero que esto pueda eh, hacer que se entienda un poco más a dónde, por ejemplo, puede ir
el concepto o el pensar, ¿no? Algunos conceptos psicoanalíticos con el concepto de límite. De que sí, eso se puede pensar, tienes razón, o sea, porque fíjense que yo no le digo a este paciente, lo que tú estás diciendo es ridículo, ¿cómo te vas a montar en un carro hacia la muerte? Eh, eh, pero sí le digo, cuidado, porque yo no estoy seguro que tú te quieras morir, ¿tú estás seguro de eso? Y si el paciente, en este caso particular, a lo que llevamos es que convendría quizás perder un poco de tiempo. En inglés se dice waste time, que es más sugerente porque es desperdiciar tiempo, ¿no? Por ejemplo, los desechos nucleares se llaman nuclear waste. Waste time, nuclear waste. Desechos nucleares y, y desechar tiempo, ¿no? Pasar tiempo. Por lo menos yo eso lo pienso como un logro. Lo que logramos, ¿no? Fue que quizás él tenga una mayor convicción de que quizás con esta chica convenga perder un poco de tiempo antes de decir si sí o no a esta conducción a la muerte. O sea, esta tipa freudiana, ¿entienden, no? O sea, la tipa le propone este concepto de eh, una experiencia hacia la muerte, una experiencia directa hacia la muerte. Y eso pudiera ser un chiste, pero pudiera no ser un chiste. Entonces quizás por las dudas convenga esperar un poco de tiempo a ver si esta tipa la está diciendo en serio. O sea, ya va, ¿es en serio este concepto de pulsión de muerte? O podremos quizás pensar que nunca se llega a la muerte, por ejemplo, ¿no? O nunca se llega al ser. Eh, y quizás eso sea, por ejemplo, una buena introducción del tiempo en el análisis, ¿no? El otro día en la discusión clínica estuvimos hablando un poco de eso, de que, por ejemplo, el corte de una sesión puede también introducir el factor tiempo, para que no nos apresuremos, para que no nos apresuremos a suponernos a nosotros ubicados en ese punto imaginario de infinito. Entonces el límite, porque ¿qué pasa? Justamente el límite se va pensando cuando se intenta medir la realidad. ¿En qué sentido? En que mi instrumentico puede ser grande, pero si mi instrumentico es grande, si yo tengo un instrumentote, se me hace más difícil medir la realidad. ¿Se entiende, no? Porque si este es mi instrumentote, yo solo voy a poder medir con esto uno, ¿no? O si este es mi instrumentote, ¿cómo mido acá? ¿No? Si mi instrumentico es más chiquito, ¿no? Acá se puede medir cuántas veces. ¿Y qué pasa si mi instrumentico es más chico aún? Bueno, pero todavía voy a tener esa cantidad de unos, ¿no? Y ahí es donde quizás se haga el salto, ¿no? El salto del límite, que es donde, bueno, si voy haciendo mi instrumentico cada vez más chiquito, ¿no? Tengo, no sé, 10 instrumentos entre uno y otro, y los voy utilizando, veo que cada vez mi medición de la realidad es mejor. ¿Debo suponer yo un instrumento ideal que correspondería perfectamente a la realidad? Porque ese sería el salto, ¿no? Ese instrumentico ideal. Infinitamente pequeño, invisible, eh, que efectivamente me permitiría matematizar todo. Porque tenemos el problema grandísimo que en la matemática eso más o menos que se puede hacer. Y acá Amster lo dice muy bien, ¿no? Y por eso yo decía la escritura como habilitadora de lo no escribible. Lo no escribible en el caso anterior que estábamos utilizando del límite, sería justamente ese límite, ¿no? Ese salto que se da.
Y por eso yo puedo dar el salto de, en vez de escribir 1, se me olvidó cuánto es, pero bueno, algo así, 1.41238897, etcétera. Yo puedo a eso hacer un igual a raíz cuadrada de 2. Que tomémoslo todo junto, y no importa si ustedes saben qué es raíz cuadrada de 2 o no, no importa. Lo que importa es que hay números infinitos que no se pueden escribir, porque yo no puedo escribir un número infinito, por definición. No puedo escribir un número infinito. ¿Se entiende, no? Porque si es infinito nunca voy a terminar. Pero yo puedo hacer trampa en matemática y llamar a eso de otro modo. Llamarlo de una manera sí escribible. Y en vez de llamarlo 1.41, etcétera, que no puedo terminar, lo llamo raíz cuadrada de 2. Lo mismo con pi, quizás sea un ejemplo más familiar para ustedes, ¿no? 3.1, 15, 9, etcétera. Eso, si ustedes lo intentan escribir, nunca lo van a terminar. De hecho, ni siquiera resulta divertido empezar a escribir, porque lo único que estás haciendo es calcando. Pero si escriben pi, está resuelto. Y hay un montón de lados, no sé si ustedes lo saben, pero hay un montón de lugares en física donde aparece pi. Y no se puede reemplazar por 3,14. Es pi. Y tampoco 3,1416. Es pi. Entonces, en la matemática se puede. Y recordemos que la matemática, digámoslo así, la matemática existe, por lo menos para el sujeto cartesiano. La matemática existe. Entonces, si la matemática existe, existe alguna manera de, yo no sé si siempre, pero yo diría casi siempre, por lo menos, si no es siempre, escribir las cosas de otra manera, de tal manera de que sí salga redondo. Es decir, de tal manera de que sí se puede escribir. ¿Qué pasa si nosotros pensamos el término ser como justamente pi, ¿no? Como algo que nunca se termina de escribir, el ser nunca se termina de escribir, ¿no? Como algo que nunca se termina de escribir, nosotros lo redondeamos, ¿no? Y nosotros nos imaginamos que nuestro instrumentico nos permite medir el ser. Sáquenle el número a ese tipo que piensa que tiene un instrumentico tan bueno como para poder medirle el ser a todo el mundo, porque es preocupante eso. De hecho, no sé si lo han visto también con los pacientes. Pacientes que piensan que todo el mundo los puede leer. Capaz no te lo dicen así, capaz no te lo dicen a primer día, capaz no. Pero pacientes que él me entiende. Y justamente me entiende tanto que sabe que yo soy una mala persona. Y sabiendo que soy una mala persona, me va a buscar erradicar. Si yo me porto mal, él lo va a saber. Y él lo va a saber y me va a no dar los beneficios a mí. Y esto se puede modular de muchas maneras. Yo lo estoy modulando de la manera más horrorífica, o por lo menos intentando. Pero puede ser mal, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como psicoanalistas nos tenemos que correr de ese lugar. Porque puede ser que los pacientes piensen efectivamente que nosotros les sacamos el número. Y eso puede ser una posición muy perjudiciosa, no sé, muy mala. Porque justamente el paciente puede pensar que nosotros tenemos razón cuando decimos que nosotros lo entendemos. Y si nosotros efectivamente lo entendemos y el paciente piensa que hay algo mal de él, puede ser nefasto que otro sepa que tú eres una mierda, ¿no? Em, Ahí quizás haya una diferencia interesante a pensar en términos clínicos, ¿no? De ver si cuándo efectivamente se debe escribir ser y cuándo no. Em, Porque esto se resuelve de otra manera, se resuelve con la compacidad y con la trivialidad de un agujero, pero yo propondría que no lleguemos ahí, no sé, ¿qué dices tú, Chema? Le damos a eso porque quizás hasta ahorita quedamos muy aporísticos, ¿no? O sea, quedamos como muy en la nada y que capaz eso no sea conveniente. O capaz tú me digas que sí, que se entiende bien y que esto es un buen momento para detener porque ha sido mucha información.
Pues las dos, o sea, ha sido mucha información, pero igual pues introducir algo de esa parte matemática del libro, 10 minutos, 15. Claro, y es buena idea porque, bueno, nosotros estamos procesando esto en este momento, pero bueno, después se puede procesar más lento, ¿no? O sea, después se Sí, puede rever, etcétera, o podemos regresar a estas preguntas en una próxima clase. sí, sí. Entonces sí, yo voy, bueno, no sé si tú tienes preguntas en este momento, o si prefieres que yo adelante un poco más y... Sí, avanza y ya las Ok, hacemos luego. Eh, lo que quizás es interesante, y yo solo me voy a meter con la capacidad del siguiente sentido, ¿no? En que quizás no se trate efectivamente de unidades así, unidades unitarias, digámoslo así. Quizás no se trata de instrumenticos, ¿no? Sino que quizás se trate más como de, digámoslo así, de espacios abiertos. em, o de zonas, de territorios, digámoslo así. ¿Cómo les quiero decir esto? Ya les voy a mostrar porque no lo tengo preparado. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Obviamente siempre que comparto pantalla tengo miedo. Que se vayan a ver cosas que no se deberían ver. Pero bueno, creo que en este momento no sucedió. Qué interesante esto, ¿no? Este encaje de intervalos que Amster propone acá. Em, Porque acá lo que está diciendo es, en vez de decir qué es eso, digamos entre qué y qué es eso, ¿no? Entonces él acá está buscando, si le soy sincero, sí, debe ser la raíz cuadrada de 2. Entonces él dice, bueno, si está entre esto y esto, es un espacio muy grande, ¿no? Pero sé que está ahí, ok. ¿Y qué pasa si está entre esto y esto? Ah, sigue estando ahí, es un espacio menor. Ok. Y esto también está en el medio de eso. Ok. Y puedo seguir. Algo similar, entonces después pasa con esto, que es la diferencia entre un conjunto cerrado y un conjunto abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cerrado se incluye el borde. En el abierto no se incluye el borde, por eso está punteado. Normalmente en matemática hacen mucho eso. Eh, De hecho, cuando habla Lacan de líneas de fuga en los esquemas, creo que efectivamente se está refiriendo a eso, ¿no? A tener algunas líneas punteadas que sirvan para la construcción y sirvan para mostrar, ¿no? Porque si yo no pongo esta línea, alguien pudiera pensar que efectivamente se trata de algo cerrado. Pero al ponerlas punteadas, más bien lo que estoy mostrando es que se trata de algo abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea algo abierto? Que no incluya su propio borde. Que no sea la última escritura, digamos así. Quizás que haya algo ahí todavía por escribir, pero que no se escriba. ¿Se acuerdan la otra línea, no? ¿Se acuerdan de esta línea, no? Y el encaje de intervalos intentando reducir todo cada vez más hacia el punto verdadero. Acá más bien tenemos otra idea, ¿no? Que es más bien la descripción a partir de espacios más bien abiertos, ¿no? Y estos son círculos, pero si les soy sincero, creo que pudieran ser cualquier cosa, ¿no? O sea, eso, de hecho hay círculos y elipses también, ¿no? Sí, por eso hice lo de discos. Claro, Puede ser ¿no? cualquier forma. El ejemplo previo muestra que para la compacidad resulta esencial que el conjunto sea cerrado. También necesita que sea acotado. Por ejemplo, la recta es infinita, no es compacta.
O sea, yo necesito que cierre para que sea compacto. Podemos cubrirla con infinitos discos, de tal manera que no pueda extraerse un subcubrimiento finito. Notemos que cubrir en este contexto significa contener. Se dice que un conjunto está cubierto por otro si está incluido en él. Cuando decimos que un rectángulo está cubierto por una familia de discos, lo que queremos decir es que está incluido en la unión de todos ellos, ¿no? O sea, en la unión de todos estos discos, dentro de eso, dentro del espacio que eso recubre, está el rectángulo, ¿no? Y hay algo muy interesante que sucede acá, ¿no? Que es donde empezamos a trabajar no ya con geometría, y por eso tampoco me quiero meter demasiado con esto, capaz en la próxima lo podemos trabajar más. Pero acá hace un salto, que no sé si están viendo, hace un salto hacia la teoría de conjuntos. Para demostrar que el vacío está metido en A, sea cual sea el conjunto A, tenemos que probar la verdad de la siguiente oración. Si X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece al conjunto A. Pero esto es trivialmente verdadero, pues la premisa es falsa. Siempre. ¿Por qué la premisa es falsa siempre? Porque nada puede pertenecer al conjunto vacío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, la premisa es falsa siempre, entonces eso hace que lo otro sea verdad. ¿En qué sentido? En que si yo les digo, si yo vivo si nosotros estamos en el 1990, entonces yo les voy a dar $1.000.000 a todo, ¿no? Entonces, en las matemáticas pasa esto, que si la premisa es falsa siempre, la implicación es verdadera. Es decir, si yo dije una falsedad cuando yo dije que estamos en 1990, no importa, porque lo otro, la implicación es verdadera. O sea, que yo diga si X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece al conjunto A, siempre va a ser verdadero en virtud de que si X pertenece al conjunto vacío, siempre es falso. ¿Por qué? Porque si X pertenece al conjunto vacío, eso es sin sentido, porque es el conjunto vacío. Digo, o sea, ustedes pueden no saber nada de teoría de conjuntos, pero creo que ya desde el nombre ustedes pueden ver que conjunto vacío no hay nada. O quizás, si lo quieren poner más lacanioso, está solo la nada, ¿no? Es decir, que no hay ningún X que pueda pertenecer efectivamente al conjunto vacío. Entonces, X pertenece al conjunto A. Pero esto es trivialmente verdadero, pues la premisa es falsa. Siempre. Si la premisa es falsa, la implicación es verdadera, como ocurre en este ejemplo también trivial. Que hay un error de tipeo, pero bueno. Si 1 es igual a 2, entonces mi canario canta en húngaro. Es ridículo, el canario de él no canta en húngaro. Pero es más ridículo que nosotros pensemos que una implicación puede empezar desde 1 es igual a 2. Porque si hay algo, y acá viene la importancia de otorgarle efectivamente un privilegio, digamos así, casi dictatorial, a las matemáticas y no confundirlo. 1 es igual a 2, no. Incluso si alguien te dice, a mí me parece que 1 es igual a 2, uno le otorga la verdad que a él le parezca, pero sigue siendo falso, sigue siendo incorrecto que 1 sea igual a 2, por lo menos en matemática, ¿no? O sea, yo puedo decir, están los dos unidos en matrimonio y hacen un cuerpo, ¿no? Eso se puede decir y de hecho hay toda una teoría detrás de eso. Si 1 es igual a 2, entonces mi canario canta en húngaro. O sea, cualquier implicación que parta de falsedad hace el consecuente, entonces, lo que viene después de entonces, ¿no? Antecedente, consecuente. Si, bla, 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 entonces, bla, bla, bla. Si falso, entonces verdadero. O sea, la implicación, perdón, es verdadera, no necesariamente lo otro. Porque, por ejemplo, su canario no canta en húngaro y aún así, de lo falso. Por eso la importancia del principio de no contradicción, ¿no? Para que justamente no se hagan cosas como estas.
para que no se haga que yo pueda decir falsedades y después de eso pueda decir cualquier cosa como si tuviese una perfecta libertad. Justamente lo que estábamos trabajando la anterior clase con Emilio, ¿no? Esto es cierto, porque uno no es igual a 2. Entonces después de esa falsedad se puede decir cualquier cosa. Por eso la oración anterior es tautológicamente verdadera. Porque el antecedente X pertenece al conjunto vacío es siempre falso, desde el momento en que el vacío no tiene elementos. Espero, no lo quiero seguir comentando porque creo que ya, ¿no? Esto lo transforma en un conjunto al que, esto es lo brillante para mí, esto lo transforma en un conjunto al que les resulta fácil ser pudoroso. Cualquier cosa lo cubre, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Que cualquier cosa cubra al vacío. ¿Qué tipo de vacío tendría que ser ese para que cualquier cosa la cubra? ¿No? Ya quizás sea una buena pregunta para dejar, ¿no? Pero también quiero no tanto enfocarnos en la naturaleza del vacío, sino capaz pensar más bien la naturaleza de aquello que lo cubre. Y lo que está diciendo es que es cualquier cosa, pero tiene que haber algo, ¿no? Eso creo que es muy importante pensarlo. Porque quizás en la asociación libre, por ejemplo, no se trata de decir cualquier cosa. Quizás en la asociación libre se trata de decir algo. Que ese algo pueda hacer cualquier cosa es secundario, pero en principio es algo, ¿no? O sea, no se trata de. Yo tengo un paciente que se toma la asociación libre muy. Se tomaba, ya no tanto. Se tomaba la asociación libre muy literalmente. Entonces él, por ejemplo, me decía, bueno, ahora vi el libro de Coiré, que es Estudios Galileanos, yo eso lo leí, etcétera, y ahora vi la manta, a mí esa manta me recuerda a, y ahora vi el termo del mate, y ese termo, ahora vi una vela. Qué buen asociador libre este tipo. Yo no creo que para nada se trate de eso un análisis, ¿no? Pero qué buen asociador libre. O sea, él efectivamente me estaba contando todo que le pasaba por la mente, ¿no? Él tenía un canal completamente transparente entre la boca y la mente. Qué increíble que incluso eso pueda tapar al agujero, ¿no? Y quizás lo interesante es que eso no implica que siempre tenga que ser un pene. Quizás no siempre sea un numerito, ¿no? Lo que necesita cubrir el vacío. Capaz lo que puede, si cualquier cosa lo cubre, ¿no? El significante es cualquier cosa, no en el sentido de que si importa o no importa. La pregunta de si es cualquier cosa, más bien estaba referida a, ¿puede cubrir el vacío? Capaz eso sea algo muy interesante, ¿no? Pensar que quizás el significante no es el vacío, pero sí lo puede recubrir. Como quizás también lo puede recubrir el número, ¿no? O sea, tanto aquello que no es lo que es, como el significante, ¿no? Como aquello que efectivamente es lo que es, como el número, o sea, el 1 igual a 1. Esas son las ideas que yo tengo por ahora. No sé si tienes algún comentario, Chema. Sí, con esto último que dijiste de vacío, o sea, hay como tres apuntes, vacío, cubre y contenido, porque me parece que aquí en el libro como que está muy bien porque define que lo cubre, no es como que le echa una manta por encima, sino que está contenido. O sea, no es que ponemos algo sobre el vacío, lo cubrimos como quien cubre con una manta su moto, sino que el vacío ya está contenido en cualquier cosa. Por eso cualquier cosa lo cubre porque ya está en todo. Sí, sí. Y Yo capaz no logré decir eso bien, así que te agradezco. No sé, de hecho, si quieres como explayarte un poquitico más, eh, porque sí, efectivamente, digámoslo así, eh, en ese algo que dice el paciente siempre podremos suponer cualquier cosa.
Quizás eso sea otra manera de decirlo, pensando con la asociación libre y esta especie de relación que yo estaba intentando hacer y lo que tú estás Mm, diciendo que también está muy bien, ¿no? En cualquier cosa yo puedo suponer que hay un vacío, es decir, yo en cualquier cosa que diga el paciente puedo suponer que ahí hubo, digamos, un cualquier cosa. Y eso quizás sea muy terapéutico en el sentido de que no le adjudica una necesidad de ser. claro. Como cuando dicen, el objeto no, o sea, no, no era eso, cuando dicen eso, de no era eso, pero yo tengo el afán de ser médico y es como, no es que al llegar a ser médico ya esté ahí, ya ese era el punto, sino que eso tiene un... Bueno, igual que me estoy poniendo un poco poético, pero ahí está el vacío también, en cualquier cosa. Y al mismo No tiempo sé, eso lo recubre. claro, yo quizás convenga verlo de un lado más, no tanto el contenido, incluso pensándolo con el contenido en algo, ¿no? Sí, claro. O sea, el vacío Un está cofre. contenido en cualquier cosa. Eh, pero si yo les digo, acá hay un vacío, ¿no? Sí. O yo les digo que hay un pajarito, ¿no? Eh, mm, ¿cómo ustedes lo sabrían? ¿No? Si yo no se los estoy mostrando, ¿cómo ustedes lo sabrían? Ustedes pueden suponerle un ser a esto. Y por eso para mí es valiosísimo que Lacan trabaje con las superficies de nuevo, porque justamente se trata de la mirada. Quizás lo hermosísimo de trabajar con las superficies es que nosotros podemos decirle al paciente, che, ¿vos pensás que hay algo acá adentro? ¿No? O sea, ¿vos pensás que acá hay un pajarito o de qué se trata? O no es nada, o cómo funciona eso, Mm. ¿no? Eh, eso obviamente parte de que nosotros efectivamente podamos alojar el vacío en cualquier lugar, porque si no lo hacemos, Freud no lo hacía, Freud pensaba que él tenía efectivamente el instrumentico del ser, e incluso te ponía Freud te bloqueaba la visión con su instrumento, digámoslo así, ¿no? Mm. Sí, los pacientes vienen, o vamos así al análisis. O sea, el análisis, una de las funciones sería introducir o mostrar o revelar ese vacío que está Y que pues, se contenido en puede cualquier cubrir cosa. con cualquier cosa, Sí, porque si claro, sí. no es muy fácil reducirlo a un nihilismo. ¿Se entiende, no? Entonces como no hay nada, pero quizás sea más Claro, bien pero sí, el nihilismo para mí hasta trata de tapar ese, como no hay nada, hagamos esto, como tapa tal, al por vacío, dar un porque lo sentido. interesante, no sé si se recuerdan, creo que la cita dice algo como que con cualquier cosa se puede tapar un vacío. Y con un vacío también se puede tapar un vacío, ¿no? Que quizás es justamente lo que haga el nihilismo, ¿no? O sea, tapar ese vacío con otro vacío. Otra cuestión sería bailar alrededor del vacío, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, ¿algo más? A propósito de esto de la asociación libre, que a mí siempre me pregunté sobre eso y claro, pensaba que o sea, no, no es posible, la asociación no es libre. O sea, yo cuando pienso en la asociación libre es no reprimida por el analista, o sea, que el analista no diga, no, tienes que hablar de esto, otro, sino Y, y- pero nunca es libre, o sea, yo me pongo a hablar social libremente y no voy a hablar en chino, voy a hablar de cosas que, o sea, no voy a hablar de nada que no haya formado parte de mi vida, que no haya pensado, o sea, no es libre, el pensamiento no es libre, como un pero ente que va por ahí. yo no sé, estoy de acuerdo contigo en gran medida, no estoy muy seguro que de hecho sea así, porque a mí me parece que, por ejemplo, este paciente te muestra que sí, que él te puede efectivamente decir todo lo que le está pasando por la cabeza, Claro, pero ¿no? eso no es libre, o sea, ¿Por qué no sería dice lo libre? que, porque tiene que ver, o sea, es limitado. O sea, no es Está bien, como la pero recta, es limitado por la visión, acotado. Claro, por limitado lo que por ha lo que viene de visto, la por lo que ha persona, pensado, sí. pero no por lo que ha visto y lo que ha pensado, por lo que está viendo en este momento. Ah, bueno, más limitado aún, sí. Pero también más correcto, Es como una ¿no? asociación de estímulos.
más que Claro, una asociación porque libre. si él me dice, dime cualquier cosa o sea, dime todo lo que pasa por tu mente sin ningún tipo de represión, yo ahí no, yo no sé si eso es solo del lado del analista, la represión que puede suceder ahí. Ah, Primero, digamos, también, sí, 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 obvio, sí. hay una represión del Bueno, lenguaje, ¿no? claro, claro, Eh, pero digo, lo que está en mi mano como profesional, es decir, no sancionar algo que vaya a decir, eso está en mi mano, luego ya él, pues, claro, pero en el momento que tú dices seguramente algo tendrá que ver con él, o seguramente algo tendrá que ver con su historia, ¿no estás ahí haciendo una sanción de su posición también? Sí, ¿no? Y por eso yo no llegaría ahí. Supongamos, si tenemos que suponer algo, supongamos la nada, supongamos el vacío, y supongamos más bien que el paciente quizás pueda llenarlo, ¿no? Y que no seamos nosotros los que nos ponemos nuestro instrumentico ahí. Dejemos más bien que el paciente ponga su instrumentico ahí. Si es que lo tiene, porque hay pacientes que no lo tienen. Y eso capaz sea una diferencia también diagnóstica importante de los pacientes que suponen algo frente a los misterios y los pacientes que prefieren dejar los misterios para que otros supongan algo ahí. Y obviamente misterios lo estoy diciendo muy calculadamente para que resuene no nada más con los misterios del falo, pero también con los misterios católicos. No sé si ustedes saben, yo, bueno, creo que ya me han hablado, he escuchado lo suficiente hablar sobre catolicismo, pero los que les interese un poco más el tema pueden buscar los misterios sagrados que se predican con el rosario, ¿no? El rosario es una serie de oraciones que se hacen y cada set de oraciones, a cada set de oraciones, dependiendo del día, le corresponde un misterio, algo que no se puede explicar, pero aún así le rezamos a ello, ¿no? Con la esperanza de que Dios quizás haya querido decir algo con eso y que nosotros, ¿no? Perdiéndonos en eso, logremos una comunicación con Él y con eso inefable que nos intentó decir. Espero que escuchen acá como muchos piensan en un psicoanálisis, ¿no? Bueno, estuvo buenísimo esto, gracias Chema. No sé si quieres comentar la manera de que alguien quizás se pueda contactar contigo. sí, pues doy mi correo, que es psic.jmlopezlaso@gmail.com, o si no en Twitter, psic_jmlopez. Buenísimo. Eso lo enviamos en la descripción también, así. Ah, bien, Porque muy bien. López es con Z, ¿no? Y Sí, Lazo sí, es sí, con S. sí, Eso capaz sí, complica decirlo. sí, es verdad, sí. Eh, Buenísimo. Yo sé que van a tener un montón de preguntas y bueno, gracias más bien. Mm, Capaz la próxima sesión puede ser de preguntas. Yo no he recibido demasiadas respuestas de ustedes, pero también algunas personas han tenido la amabilidad de decirme, Félix, lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo ya yo lo sé y espero que quizás haya dicho hoy algunas cosas novedosas con ayuda de Chema. A mí me parece que sí y capaz eso haga que quizás algunos tengan más cosas para decir. Bueno, les agradezco de nuevo y hasta la próxima. chao.